El día de hoy en Espejismos tenemos una invitada que em, es muy especial, de hecho, tenerla con nosotros. Y más allá de eso, es muy interesante todo lo que probablemente vamos a hablar hoy. Se trata de Melina León, que es la directora de Canción Sin Nombre, película que en el último año ha tenido un gran viaje por festivales, un gran reconocimiento por la crítica, ha llevado a Melina a muchos lugares, de hecho, y la película ha viajado tanto que incluso la pude ver yo en uno de esos viajes que la película tuvo, que llegó a Berlín el año pasado, a finales del año pasado, y tuve la chance de ver la película y de conocerla también ahí. Desde hace un tiempo vengo intentando encontrarme de nuevo con lo que es el cine peruano y intentando ver qué es el cine peruano, si es que existe, de dónde viene, cómo se constituye, porque siento que es necesaria la reflexión acerca de ese tema. Y esta película me revivió esa necesidad de entender el cine peruano, impulsó en mí una nueva forma de ver el cine en Perú, lo cual no puedo obviar porque es algo bastante grande. Y como le mencionaba a Melina antes de empezar a grabar, cuando terminó la película y ella entró y empezó las preguntas del público, yo no podía hablar, ¿no? No podía decirle qué sentía ni preguntarle nada porque simplemente quería pensar en la película, quería pensar en qué estaba pasando con mi cabeza y mi cuerpo después de haber tenido esa experiencia en el cine. Um, y y por eso más que nada es que estoy muy, muy emocionado y muy feliz y extremadamente contento de poder tener esta charla. Y quería empezar con una reflexión que he empezado en programas anteriores. A veces resulta que empiezo a buscar la etimología de las palabras porque me da curiosidad saber desde dónde vienen. Y en este caso quise elegir para ti, Melina, la palabra nombre, que viene pues de un vocablo latino que es nomen, y la palabra nombre también define a muchísimas otras palabras, ¿no? Es decir, usamos nombres para todo, los nombres son los sustantivos. El significado del nombre es un término que se puede referir a cualquier palabra que puede identificar o asignar o referir a seres animados o seres inanimados. Esta denominación de donde viene la palabra nombre, eh, que lo usamos absolutamente todo el tiempo. Muy pocas veces decimos una oración sin tener un nombre dentro de la oración. Y, y yo me ponía a pensar en el título de la película, de pronto, creo que eso fue lo que me llevó a pensar en nombre, ¿no? ¿Qué es el nombre? ¿Qué sería si tuviéramos otro nombre? Yo tengo tres nombres, por ejemplo. Y en cierto momento de mi infancia he decidido usar un nombre, en ciertos momentos de mi adolescencia he decidido usar otro nombre. Entonces los nombres encierran muchas cosas dentro de... Y quería preguntarte y darte la bienvenida, Meli, con esta pregunta. Cómo estás y cómo te sientes con tu nombre? Muchas gracias por la pregunta, Javier. En efecto, creo que tu exploración de la película eh, es, es muy inteligente, ¿no? Creo que eh, pocos, pocos reparan, ¿no? Quizás por el hecho de que estudias cine, ¿no? Y por eso puedes tener esa agudeza de percepción, ¿no? Pocos personas me han abordado así la película y creo que es una de las maneras más inteligentes de abordarla, ¿no? Em, Porque en efecto, ¿no? Tiene mucha importancia, es el título de la película y sí que tiene tiene un misterio y tiene un peso también, tiene una significación, ¿no? Fuerte. Em, Puede significar muchas cosas, pero creo que tiene que ver con el nombre de una persona, ¿no? Mi nombre es el nombre, me lo pusieron por la actriz Melina Mercury, ¿no? Eh, que bueno, fue una gran actriz griega, ¿no? Que además fue una persona muy política, ¿no? O fue una política, mejor dicho, ¿no? Llegó a ser ministra de Cultura y tuvo una participación importante, ¿no?
eh, digamos, resistencia a durante los años de dictadura en Grecia, ¿no? Entonces, eso marca mucho, ¿no? Definitivamente. Es una persona de las artes, pero que no se desliga de la vida social, de la política, de la vida de la gente. Em, y creo que eso, de alguna manera, pues, ha marcado mi trabajo, ¿no? Mi breve obra, pero que ahí está, ¿no? Oh, qué interesante. Claro. Además, tengo la idea, a mí siempre me gusta indagar en los nombres de la gente, ¿no? Porque pienso que te marcan mucho. Por lo general han sido puestos con mucho amor, ¿no? Los padres eligen el nombre pensando imaginando a esa persona, el futuro de esa persona, ¿no? La persona que va a ser de niño, pero también la persona que va a ser de grande, ¿no? Eh, Hay nombres más lúdicos, ¿no? Nombres que te dicen, ah, este padre era un hippie seguro, ¿no? El río, ¿no? El river, nombres así, ¿no? Arcoíris. Otros nombres en quechua, ¿no? De personas que no necesariamente son andinas, ¿no? Entonces, pero bueno, se ve su amor al quechua, ¿no? Al todo lo andino. En fin, hay otros que quieren ser gringos, ¿no? También, ¿no? ¿Por qué no? Pero igual te habla, o sea, por más de que uno diga, ay, pero ¿cómo te has puesto ese nombre gringo? Pero te habla del amor, ¿no? De que el padre le desea a su hijo, quizá de una manera pues un poco superficial, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué cosa no es superficie, ¿no? Em, Le desea pues, ¿no? Prosperidad, que es todo lo que simboliza un nombre americano, ¿no? Wow, qué interesante esa lectura. Yo nunca, no me lo había puesto a pensar tan desde el amor. De hecho, no, nunca lo había pensado así. De hecho, el otro día estaba conversando con unos amigos y uno de ellos es papá, ¿no? Y le pregunté cómo decidiste el nombre de tu hija, ¿no? Y él me dijo, fueron varios meses de discusión constante. Cada vez que yo me sentaba a cenar con su novia, eh, discutían del nombre y a veces terminaban con un nombre que les encantaba y al día siguiente decían, no, creo que no. No. Así Se sucesivamente, ¿no? arrepentían. Sí, exacto. Y es casi como escribir una novela, no es casi como escribir un libro, pero es un nombre, ¿no? Pero qué Ujú, interesante, yo nunca lo había visto desde el amor, claro, y de ahí podríamos partir siempre, ¿no? Qué curioso. ujú. Eso me hace preguntarte otra cosa, que yo me imagino que en tu, bueno, primero para empezar, vamos a ir por partes. Empezando por tu trayectoria un poco, o cómo es que llegas al cine. Yo supongo que el amor también tiene mucho que ver con eso. Y también tiene que ver quizás de pronto, no sé, los primeros intereses que tuviste cuando adolescente, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco cómo es que te interesas por hacer cine? ¿O cuáles fueron los procesos hasta que llegaras a hacerlo? Claro, claro. Otra vez los padres, ¿no? Mira cómo a ti te hicieron estudiar alemán, ¿no? Y marcaron tu destino, ¿no? De alguna manera. Pues los míos me inscribieron en un colegio que promovía un poco las artes. Era un colegio cooperativo y ellos tenían un taller muy bonito que justo era inspirado, tenía inspiración en la obra de Pina Bausch. Y entonces eso a mí me marcó mucho, me hizo como fascinarme por la representación, por el arte, ¿no? Yo creo que por eso, este, además que, no sé, por las imágenes, ¿no? Y, y pues eso, yo creo que comencé con 8 años más o menos, y al mismo tiempo creo que me marcó ese taller a la Pina Bausch, que además tenía mucha influencia del teatro de Giacchini, Mm. ¿no? Yo soy de Magdalena. El Teatro Giacchini, para quienes no lo conocen, pues es un grupo de teatro colectivo,
al teatro antropológico que le dicen, ¿no? Que recoge historias del Ande, ¿no? Historias tradicionales, las mezcla. Bueno, hacen de todo ellos. También una de las obras que más me gusta de ellos es como una especie de colección de poemas de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill, ¿no? Mira, mira tú la influencia alemana, qué locura. Eh, y bueno, yo citaría esos dos como un inicio hacia el cine, porque son puras imágenes los trabajos de ellos, ¿no? De Pina Bausch, de Giascani y lo que hacíamos en el teatro, bueno, muy chiquito, ¿no? Éramos muy pequeños, pero este, nos inspirábamos en eso y ya luego pues siempre menciono que mis padres me llevaron a Buenos Aires cuando estaba muy chica. Y fíjate qué viaje raro, ¿no? Porque era un viaje de descanso, porque mi padre era periodista y estaba muy, muy, muy estresado, muy abrumado, porque vivió la época de las matanzas, ¿no? Y entonces eso era ver constantemente, pues, enfrentarse a la muerte, ¿no? Y concretamente él había visto por primera vez una fosa común, había estado en esas, este, que además es una escena que pongo en la película, ¿no? Mira cómo es el inconsciente, ¿no? Em, y fíjate que pero como todo es raro, ¿no? Como todo tiene parece como que toda la energía terrible, ¿no? Medio mortal también te lleva hacia la vida, ¿no? Porque claro, este, tuvo que tomarse un descanso, ¿no? Y entonces decidimos pues que podíamos darnos el lujo de hacer ese viaje como familia, ¿no? Entonces nos fuimos y para mí fue increíble, ¿no? Porque venía de una ciudad tan pequeñita como Lima, ¿no? En esa época más, pues todavía, ahora ya siquiera, no, tiene algunas cosas, pero en esa época, pues, ochentas era muy provinciana, ¿no? Y llegamos a esta maravilla de ciudad y donde conozco por primera vez la lluvia, ¿no? La lluvia y los teatros fantásticos de Buenos Aires, y ahí es donde veo a Amadeus, ¿no? Y yo creo que esos tres, ¿no? Momentos en mi vida me inician un poco, me marcan un poco en el cine, ¿no? Esta combinación de lo dramático de la vida, pero también la búsqueda de la vida. Qué bacán que lo menciones como una entrada desde el teatro casi, ¿no? Ujú, Es una, me parece que es como una entrada más vital, más, la performance es se trata más de la performance y el espacio, se trata más del ser humano que está a través de su cuerpo expresando todo lo que debe expresar según la obra, etcétera, ¿no? Me lo imagino mucho más directo, mucho más, un poco más, no sé, físico incluso de alguna forma, ujú, a diferencia de que el impacto sea como más después de ver una película, ¿no? mm, sí, sí, efectivamente. Qué curioso. Y luego, después, cuando ya empezaste a ser más grande, ya como empezaste a buscarte, no sé, talleres o empezaste a hacer tú sola tus cosas. Sí, yo dije, bueno, yo quería irme a estudiar, como en Perú no había para estudiar cine, yo quería irme a estudiar a algún lado, pero tú sabes que en Perú nos graduamos muy jóvenes, y así nos graduáramos no tan jóvenes, igual no tenía el dinero para irme a estudiar afuera de tan joven, ¿no? Después ya sí que hice una maestría, ya asumí yo los riesgos, pero en ese momento, pues, nosotros nos salimos de la secundaria con 16 años, entonces yo había ido a hacer un intercambio de esos a Oregon, y ahí me ofrecían como una posibilidad para quedarme, para estudiar, y luego yo dije, ah, pues ahí estoy de Oregon, me paso a California, y ya está, ya estoy en Hollywood, ¿no? Y mi padre, por supuesto, me mandó por la borda y me dijo que qué me estaba pasando, y que existía la Universidad de Lima, y que ahí podía estudiar y ya después ver, ¿no? Si podía hacer una especialización, pero que ahí en la Universidad de Lima podía llevar los cursos de cine, ¿no? Que es la carrera de comunicación. Y bueno, pues yo entré ahí a regañadientas, ¿no? Porque además, nada, yo le tengo mucho cariño a la universidad porque ahí conocí, imagínate, a Ricardo Bedoya, ¿no? Isaac León,
bueno, tantos profesores, ¿no? Queridos. Pero claro, eran pocos las clases, muy poquitas las clases. Y, y claro, estaba todo el prejuicio en esa época, pues no, de entrar a la Universidad de Lima, era la universidad de los pitucos, la universidad, oye, olvídate. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Vamos para allá. Y, y así fue, ¿no? Ahí, digamos, comienzo, pero más que la universidad, para mí lo a esa edad, ¿no? 18 años o así, em, yo dije, pues si yo quiero aprender, voy a tener que entrar a rodajes. Entonces fastidié hasta el colmo de la paciencia, yo no sé cómo todavía me habla, y es mi amigo en Facebook, al pobre Andrés Malatesta, que es un productor peruano, ¿no? Que ha hecho muchísimas películas, el pobre, le reventé el teléfono, ya ni me acuerdo cómo lo contacté, y, y finalmente me dio la oportunidad de entrar a trabajar ahí, ¿no? Como practicante. Ujú. Y en concreto, bueno, el que me dio la oportunidad directamente fue José Watanabe, ¿no? El poeta guionista José Watanabe, que era una maravilla, el pobre falleció, pero sigue siendo, porque todo el tiempo hablamos de él, un magnífico poeta, ¿no? Justo Mm, en la entrevista anterior con Héctor Galvez, él también lo mencionaba mucho. Pero es Mira tú, divertido justo que salga el nombre así en 2 entrevistas seguidas. mira tú qué bonito, que tenga tanta influencia, ¿no? Este, su trabajo, es que no solamente su trabajo, sino también su personalidad, su forma. em, sí, te habla de lo mejor un poco del Perú, ¿no? De ese Perú que es capaz de tener tanta poesía, tanta profundidad, ¿no? Pero que a la vez también es capaz de reírse de sus desgracias, ¿no? Y ser muy criollo, ¿no? Y porque Watanabe era así, ¿no? Siempre le gustaba estar en lo sagrado y en lo profano, ¿no? Y ese era el equilibrio que él encontraba, ¿no? Para no irse mucho, pero tampoco pues quedarse en lo chato. Ujú. Sí. Y entonces luego ahí empezaste a trabajar para hacer prácticas y tal. ¿Y cuándo empezaste a rodar tu primer proyecto? Sí, pues eso fue lo primero, ¿no? Ese primer trabajo que fui utilera de Watanabe. Y el primer proyecto fue, bueno, primer proyecto real fue cuando salí de la universidad. En esa época la universidad se quedaba con los derechos del corto. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer aparte porque había que gastar un montón de plata. El corto de grabación, ¿no? Había que gastar un montón de plata y encima no sabías si ibas a dirigirlo o no. Tenías que entrar en competencia con todo el mundo. Entonces dije, no, de repente no me eligen como directora, no eligen mi idea, y entonces mejor lo hago yo sola. Ujú. Y tenía un amigo que fue mi socio con quien fundé una empresa, ¿no? Entonces, y este amigo tenía una cámara, esas cámaras bonitas que salieron en una época, hace 1000 años, esto ya suena como prehistoria, pero de repente tú las has visto, ¿no? Una de esas cámaras Canon que tenía el canal N, blancas y todas ergodinámicas, en fin. Que en ese momento eran como la patada, ¿no? Era mini DV, imagínate. Guau. Era pues como decir en esta época, era casi como decir tengo una red, quizá no una red así la de la última generación, pero sí pues una red, ¿no? ¿Cómo Ujú. se llama? Las más pequeñas creo que son las Scarlett, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Ya, más o menos, para que tú te des una idea, ¿no? Era como decir, ay, mi amigo tiene una red Scarlett. ¡Wow! Nadie tenía. Es más, el Canal N compró esas cámaras después. Ujú. Él, como tenía mucha relación con Estados Unidos y venía, se había conseguido esa cámara. Entonces, con esa grabamos mi primer corto, que se llama Una 45 para los gastos del mes, que era basado en un cuento de Bukowski. Y nada, es un corto así muy malo, no lo muestro mucho, pero fíjate que hice bien en no hacerlo con la universidad porque luego me gané un premio de DAFO, lo que es ahora DAFO, en esa época se llamaba otra cosa, y yo me quedé con el dinero.
Y fíjate, si no, se lo hubiera quedado en la universidad. Así estuvo bueno, y así fue que logré ir a Londres para buscar escuelas, Ajá. que ya ves que lo mío era que yo quería estudiar cine. No me sentía capaz de hacer cine sin haber pasado por una etapa de concentración y ¿sabes? Sí, sí. De fijar, de tratar de entender. Digamos, de Y sentarte tus 3, 4 años ocupándote sí, en encontrar qué es eso que quieres hacer después, el resto de tu vida, sí, así es, así es. Yo digamos. sentía eso. Y entonces fíjate que cómo es la vida, que cómo todo se conecta, porque ese premio yo lo utilicé para ir a Londres y de ese corto, ¿no? Y dije, pues de repente estudio acá porque hay muy buenas escuelas. Además, yo solo hablo inglés, entonces ya Francia estaba como Francia y Alemania estaban como fuera de mi alcance, ¿no? Por eso te pregunto siempre, porque siempre digo, ay, ¿cómo? Lo que pasa es que la escuela americana es tan cara que hasta ahora la pago. Y entonces la gente me pregunta, oye, ¿y tú recomiendas hacer esa locura de irse a estudiar? Pues la verdad es que es difícil recomendarlo porque es tan caro. Sí, yo creo que en ese aspecto es algo también que he visto bastante. Yo me considero, por ejemplo, un producto del azar completo, porque yo no tenía idea a dónde estaba yendo. Y, y pues buscando escuelas, también uno ve cuál es el fee de las escuelas, lo que uno tiene que pagar mensual, y en muchísimas es extremadamente caro. Y sumado a lo que uno tiene que pagar, también uno tiene que ver cómo come y paga su renta en ese lugar, ¿no? Entonces, hay muy pocos lugares en el mundo en el que uno puede encontrar escuelas de cine que sean estatales, que uno Ujú. tenga que pagar como si fuera como una universidad estatal, o bien uno se consigue una beca, o bien uno viene de familia con dinero, o bien uno ahorra por 10 años, o bien, ¿no? Es bien, bien complejo, la Claro, verdad. es bien complejo, claro. Y exacto, exacto. Entonces, pues sí, yo vi esas escuelas y luego fui a Nueva York y me enamoro de Nueva York. ¿Para qué me enamoro de Nueva York? Entonces dije, pues yo voy a venir acá. Ya está, porque claro, Londres me fascina también, ¿no? Pero Nueva York te sientes en casa porque todo el mundo habla en castellano. Ah, Y hay sí. sí, claro. Y entonces además todo el mundo es latino y entonces, claro, comparándola con Londres, pues sí que me sentía como, como más tranquila, ¿no? Aparte son solo 8 horas de Perú, ¿no? Y dije, yo creo que aquí voy a venir. Y pues así fue, ¿no? Así fue, postulé. Ni siquiera postulé a escuelas de Inglaterra, tampoco a escuelas de California, ¿no? Fue como, ya, yo voy a estar acá y me quedé más de una década a vivir allá. Ujú. Estuve en la Columbia y todo eso, ¿no? Que te digo, carísima, me pedí un préstamo, fue todo así. Y bueno, pues pasó el tiempo y quizá ahí pues viste mi corto de graduación, ¿no? Que es El Paraíso de Lili, que Sí. fue una locura total que se filmó en Super 16 milímetros. Genial. Al- ¿Ese lo grabaste en Perú? ¿Lo grabaste En Perú, claro, en Perú. Que ya? me imagino que es el que has visto, ¿no? Sí, sí, o sea, he Oh. visto ese y luego vi otro más que es el de The Girl with the Walkman. La chica con Walkman, sí, ese fue un cortito para el Directing for, que le llaman, ¿no? Son 4 semestres de dirección y ese es como que el penúltimo, pues antes de hacer un corto de tesis, ¿no? Ya, ok. Ese también lo grabé en 16 milímetros. Es genial, ¿no? Tener esa chance. Yo creo que ya no es muy fácil lograrla. Sí, sí, si puedes hacerlo, yo lo recomiendo, que es otra cosa. No, nosotros, o sea, bueno, nosotros tuvimos la chance también. El primer y segundo año grabas con, o sea, no, el primer año estás obligado a grabar con 16 y Oh, el segundo tú eliges, pero sí, o sea, además que la suerte es que la escuela tiene un buen trato con Kodak, entonces las pelis son más baratas y tienen como 3, 4 cámaras de 16 que pues están ahí. Entonces es una vez, es un privilegio absoluto, la verdad. total. Sí, sí.
Y entonces, ¿y cómo se Me sintieron tus arrepiento. años en Nueva York? La verdad, eso me da curiosidad. Eso es ¿Cómo? lo otro, ¿no? Eso es lo otro. Yo digo, ¿cómo no fui a esa escuela? ¿Cómo no estudié en tu escuela? Por un lado, pero el otro lado es que conocí gente maravillosa en Nueva York y luego pues vivir en Nueva York es una experiencia que yo la recomiendo muchísimo. Si puedes, si puedes darte ese momento en tu vida, pues yo lo recomiendo, ¿no? Me imagino que será también como vivir en Berlín, ¿no? En estas ciudades tan grandes, con tanto migrante, en las que el chiste no es tanto imbuirte en una cultura y, pues, conocer esa cultura, sino como más disfrutar de las culturas de todo el mundo, ¿no? Sí, y aprender, de hecho, creo que es una de las cosas más chéveres que uno va aprendiendo de Claro, personas que nunca se imaginó en la vida que se iba a cruzar, ¿no? O sea, exacto, exacto. Eso es, y solo tienes pues en París, en Berlín y en Nueva York, ¿no? Ciudades así que atraen a mucho migrante, ¿no? Del mundo entero. Entonces, eso de alguna manera te marca. sí. Em, yo cuando estaba chequeando, cuando vi el Paraíso de Lili, a mí me pareció un corto bastante tierno. Em, Tierno por dos cosas, de hecho. Creo que primero es por el opening, que me parece genial. O sea, creo que ahí es ya cuando... O sea, es una forma muy específica de presentar el universo en el que vive el personaje de Lily, ¿no? Que es... Ella va a donde el personaje de su hermano mayor, creo que es, ¿no? Y él le hace como una revisión de las cosas que ella tiene que aprender, ¿no? Y hablan de Nietzsche y de le deletrea Nietzsche y hablan de música y etcétera, ¿no? Y yo pensaba, wow, qué curioso, o sea, esa es una forma muy interesante de ponernos en el universo de este personaje, ¿no? Y luego todo lo que se arma alrededor eh, resultan temas que también has seguido evolucionando, ¿no? Son temas que has seguido tocando, que incluso, o sea, no solo los temas, ¿no? Sino también el actor del cortometraje también es el protagonista o el coprotagonista de Canción Sin Nombre. Sí. ¿Cómo fue ese paso? O sea, cuando tú tenías que hacer ese corto de graduación, ¿cuál fue tu objetivo con ese corto? ¿Qué querías probar? ¿Qué querías explorar? ¿Qué quería explorar? Creo que había un pequeño, ¿cómo se puede decir? Desafío a la narrativa en tres actos, ¿no? No hace un corto porque son episodios, ¿no? Y hay un pequeño desafío ahí, hay también un pequeño desafío a ciertas convenciones, ¿no? Como que en la película ocurra en un solo color, ¿no? O en color o en blanco y negro, y esta ocurre en blanco y negro y en color. Luego, el desafío de trabajar con una niña. Y luego, ¿qué más? Que quería descubrir, que quería otra vez hablar del tema este que te digo que me marca desde mi nombre, ¿no? Desde que me ponen Melina, en homenaje a Melina Mercury, porque es un poco el tema del paraíso de Lily, ¿no? Es una niña que se inclina ya desde muy chica por las artes, digamos, ¿no? Se fascina por hacer estas muñecas, ¿no? Y las hace hablar, ¿no? Que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos imaginamos algo, una situación y hacemos que la gente hable y se mueva y los vestimos, ¿no? Es lo mismo que jugar finalmente, ¿no? Como juega Lily. Es, es eso, pero es a la vez estar en un ambiente muy político, ¿no? Pero no rechazarlo de plano, ¿no? El ambiente político y huir, ¿no? Pero hay esa tensión, ¿no? Entre la fuga y y el compromiso, ¿no? Eh, que ella lo experimenta desde esa, desde ese momento, ¿no? Y eso es de lo que quería hablar también, ese es el otro desafío, ¿no? El temático. Eso me parece curioso. Yo creo que eso está bien logrado en el corto, porque creo que son los momentos de más ternura
que al menos pude percibir, los momentos de más ternura son cuando ella hace preguntas. Cada vez que Lily preguntaba algo, me sentía Mm. completamente como que atravesado porque se sentía tan real, es decir, no sé, bueno, también la actriz tenía una voz bastante peculiar, ¿no? Sí, estaba afónica la pobre. Sí. Y, y por eso, no sé, eran los momentos en los que preguntaban lo que uno puede sentir el niño, que uno sabe que este personaje sabe muchas cosas, es un niño que aprendió muchas cosas, una niña que aprendió muchas cosas, y cuando pregunta se siente que está cuestionando lo que ha aprendido todo el Mm. tiempo, constante, y ese es, no sé, es una sensación empática bastante grande que me Gracias. produjo el corto. Sí, también había eso, ¿no? Sí, el cuestionamiento total, porque viene de una familia muy, muy ideologizada, ¿no? Pero a la vez, o sea, que cuestiona, ¿no? Cuestiona lo social, pero claro, a su vez ella cuestiona a los que tiene a su alrededor, que son como la autoridad para ella. Claro, y Que le- está como atrapada entre estos dos discursos todo el tiempo, ¿no? Claro, Y claro. hay otra cosa que me llevó a reflexión, esa, el corto, es la escena de la cena. Usualmente, no sé por qué yo tengo la impresión de que en el cine peruano hay muchas escenas de cenas familiares donde la gente se sienta. Y me hizo acordar el diálogo que sostienen, pues, el padre con el hermano mayor que están discutiendo sobre activismo político y realidad peruana, ¿no? Me hizo acordar un poco a la escena de Espejismo de Armando Robles, en la que están ¿cómo se llaman? Los terratenientes en esta mesa y están discutiendo, conversando de la realidad del campesino, ¿no? Que son unos renacuajos y que siempre van a ser renacuajos, etcétera, ¿no? Entonces me hizo pensar en esa escena, porque estamos hablando de unos, para la, digamos, contexto de las películas, estamos hablando de una diferencia de más o menos 25, 30 años entre ambas. Y lo que me pareció divertido era eso, ¿no? Que cómo seguimos retratando ese momento de la cena familiar, que es usualmente donde las discusiones ideológicas siempre tienen lugar, ¿no? Interesante. Y quería preguntarte también si qué influencias traes para ese primer proyecto, ¿no? Que me imagino debes haberlo tomado tú también como una carta de presentación hacia afuera, hacia lo que se viene después y lo que sigues preparando como cineasta, ¿no? ¿Qué influencias traías? ¿Pensaste en Armando, en las pelis de Armando Robles? ¿Te gustan? ¿O qué otros? O no sé. Sí, sí, tal vez, mira, no pensé en esa escena, pero sí, el cine de Armando pues tiene el mayor de mis respetos, ¿no? Sobre todo La Muralla Verde, creo que me impactó muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué influencias traía yo? Pues quizá más marcadas un poco, había visto a Jarmusch, hacía no mucho. Sí, y me había fascinado esta frescura, ¿no? De su ópera prima, de Stranger Than Paradise, me había alocado. Ya después las otras también, ¿no? Imagínate, ¿quién no se puede fascinar con Dead Man, por ejemplo, ¿no? Y después las últimas también me conmovieron muchísimo, en particular esta, ¿cómo se llama? Flores Rotas. ¿Flores Rotas? ¿Es? Eh, La que es con Bill Murray. Sí, Creo que Broken Flowers. sí, Broken sí Flowers me es. parece Creo que que es. no. Yo de Jarmusch he visto las primeras y las últimas. Tengo ahí una laguna en el Sí, yo medio. también tengo un hueco ahí, porque yo comencé viendo las últimas, luego pasé y me enamoré de Stranger Than Paradise. Pero igual, bueno, el punto es que me había fascinado ese cine. ¿Y qué otras influencias? Pues, a ver, en ese momento, quizá un poco Fellini, ¿no? Mm. Un poquito Fellini. Eh, ¿Qué más? Había visto también una película que me gustó, que fue la temporada de los patos, la mexicana. He escuchado esa película y creo que me la han recomendado un par de Una, veces, pero no la he visto. la temporada de los patos, que es más o menos como el espíritu de güeros, ¿no? Así. Ah, ya, Bueno, ya. ujú, ujú. Había un poco eso.
ya había visto mucho cine asiático también, que, que digamos se expresa esa influencia más en Canción sin nombre, ¿no? Ujú. Pero Sí, creo que sí, hay una calma distinta en Canción Sin Nombre. O sea, más que nada ujú, una calma visual, más que otra cosa, ¿no? Como que una observación un poco más paciente, creo. claro, porque ya pasan los años sí, sí, ¿Y hay eso. después de Lili, El Paraíso de Lili, empezaste a trabajar de frente en Canción Sin Nombre? ¿O cuál fue, cómo Sí, llegaste? fíjate cómo nos demoramos en hacer la película, porque había muchas cosas. Había quizá el hecho de haber decidido quedarme en Nueva York demoró la realización de Canción sin nombre, porque digamos que yo estaba tratando de hacer una vida por allá mientras el proyecto estaba por acá, ¿no? Ay, bueno, y también que había una productora que había trabajado con Haneke. ¿Cómo se pronuncia? Nunca sé cómo se pronuncia. Se Haneke, sí. pronuncia así, pero y su nombre, yo siempre digo Eh, Michael, Creo que es y es Mijael. Mijail, Mijael, Mij- sí. Mijael, ¿no? Yo digo Sí, Michael. Mijael. Fatal. Como si fuese una gringa. Este, había una productora que había trabajado con él. Yo dije, "Buah, pues si han trabajado con él, qué increíble que se estén interesando en mi proyecto". Y al final eso ¿Canción o no, en otro proyecto? en canción, en Ah, ok. canción. Y al final eso fue como un tiempo que no se aprovechó mucho porque luego pues me di cuenta que eso no iba a funcionar porque ellos querían todos los derechos de la película y en realidad no estaban pagándome a mí para que escriba la película o dándome un beneficio tan grande que pues yo pudiera ceder los derechos, ¿no? Claro, Así, todo, ¿no? Y entonces pues eso no lo veía muy factible porque además la iban a hacer con fondos públicos. Y entonces yo dije, pues eso es muy fregado, muy pesado, pero yo también lo puedo hacer, no es que los necesite a ellos para pedir fondos públicos. claro. Entonces, al final, pues me di cuenta de eso y dije, no, ya, yo mejor lo hago yo, ¿no? Y entonces, claro, ahí se pasaron como un año y medio, por lo menos, en esa situación, hasta que pues desde Nueva York pude abrir una empresa aquí en Perú y comenzar a tratar de tener el dinero de DAFO, ¿no? Y armar la coproducción, que sí que demora, ¿no? Pero bueno, se ¿Y fue, logró al final. fue coproducción con quién al final? Con España, Ah, y verdad. fue con España, Estados Unidos hemos puesto Chile, pero en realidad es más Brasil que Chile. Fue un error ahí. Es que dijimos Chile, bueno, Perú tiene convenio con Chile y luego nos enteramos de que eso fue muy al final del proceso. No nos enteramos de que no habían firmado el convenio y habíamos puesto en los créditos. Y en realidad fue una torpeza porque Brasil en realidad fue el país donde hicimos la postproducción de imagen y tenemos un montón de créditos de brasileros porque hicieron toda la postproducción de imagen. Que la película no parece, pero tiene un montón de efectos. Buenísimos, los efectos justamente no se notan, ¿no? Que Ese como es avión, por ejemplo, el avión, por ejemplo, no está ahí, ¿no? Y ajá. parece, siempre estoy muy orgullosa de ese avión, Qué ¿no? curioso. A Cosas mí no se me así. habría, a mí no se me habría ocurrido que hubiera muchos. Claro, a nadie se le puede ocurrir, porque imagínate, o sea, en Iquitos habían antenas de internet por todos lados, no, qué exageradas hay, pero habían tomas en las que hemos tenido que borrar eso Esas y son había, máscaras como no hay mañana. así es, y eso todo lo hicieron en Brasil porque era todo en movimiento, era complicado, no eran unos efectitos así, unos borrados fáciles de cámara fija, que hasta esos los hago yo, Oye, y esos dime, ¿y los hago yo encantada. cuando grabaron la peli se vieron el material, y vieron todas esas cosas que tenían que cambiar? ¿En algún momento pensaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O siempre fue desde el rodaje? Fue como que ya eso está ahí y lo tenemos que quitar después.
algunas cosas yo dije, yo pensaba yo he hecho mucha edición. Esa ha sido un poco digamos, en medio de todo el pánico que se hace en una película, una de las fortalezas mías no como directora, sino como trabajadora, obrera del arte casi, del cine, ¿no? Es que me dedicó muchos años a editar. Entonces, no le tenía temor a la postproducción. Y como te digo, o sea, yo no hago efectos especiales, pero había cosas que yo decía, bueno, pues eso eso se trabaja, ¿no? Eso se trabaja. Lo que sí le tenía temor era al avión, ¿no? Porque yo sabía que esa escena sin aviones no iba a ser muy completa y obviamente qué pantalla verde íbamos a tener. Nosotros filmamos en blanco y negro nativo, ¿no? Se grabó en blanco y negro, entonces Claro. obvio que no íbamos a poder poner una pantalla verde. Y fíjate la sorpresa que me dieron de que ellos no se les movió un músculo, ¿eh? Cuando les dimos el pedido de poner el avión. No Buen dijeron, dato. ay, no, que no, como me decían acá en Perú, ¿no? Ay, Dios mío, tendría que ser un avión chiquitito. Bueno, pues ya, un avión chiquitito. Entonces ese comentario se quedó en mis notas, ¿no? De un avión chiquitito. Entonces los brasileros pusieron un avión chiquitito y digo, "Ay", y no coordinaba muy bien con el sonido que le habíamos puesto en Madrid. Habíamos puesto un avión tremendo, así como que estaba muy presente. Yo, oigan, ¿hay alguna posibilidad de agrandar el avión un poquito? Pues, mandaron un tremendo avión, tremendo. Y muy rápido, ¿sabes? No, fascinante. O se llama la compañía. Y el que hizo el color, bueno, la corrección de imagen, ¿no? Es un maestro que se llama Fabio Sousa, maravilloso. Muy querido amigo del director de fotografía. Pues él Mm, quería trabajar con Fabio. genial. Y Eso ahí es es como, si te interesa saber un poquito de ese proceso, ahí es que el director de fotografía se convierte en productor de la película. Él era coproductor nada más, porque nos había apoyado con unas cosas referentes a la cámara y nos había dado un precio también por su trabajo muy, muy, muy cómodo. Pero él pasa a ser productor de la película porque se involucra y dice, no, vamos a hacer bien la postproducción de esta peli, vamos a invertirle, y entonces movió sus contactos y por eso pudimos tener ese nivel de post, ¿no? ok. ¿Fue largo el proceso de post? Fue largo, sí. Fue la post de sonido. Creo que ¿cuánto tiempo estuvo trabajando este pobre diseñador de sonido, Pablo Rivas? Era la primera vez que tenía el crédito. Estuvo como por lo menos 3 meses trabajando en el sonido. Y la imagen sí que fueron 2 semanas, me parece. O un poco más, 3 semanas. Tenían y tú llegaste, cuando escribiste la peli, tenían probablemente el concepto visual es un poco usualmente lo que se trabaja primero, pero llegaste también con un concepto de sonido claro, como que tú sabías a qué querías que te suene la peli un poco, hacia qué lugar ir, o cómo trabajaste con el diseñador. Mira, mi concepto era que sí quería que en algunos momentos el sonido fuera expresivo, que sugiriera un estado mental como inestable, ¿no? Que se distorsione y refleje un poco la distorsión, pero sobre todo creo que era la, el, la aproximación era siempre realista, ¿no? Naturalista. Y la aproximación era, no me importa si no se entiende un diálogo con tal de que se sienta que viene de los personajes, ¿no? O sea, vamos, prefiero un diálogo que no se escucha bien a un diálogo bien doblado, que se escucha perfectamente, que lo entiendes perfectamente, pero que tú sientes que está impuesto, mal actuado, ¿no? Claro. Claro, como darle una prioridad a la emoción, creo que es, Sí, sí, eso era. Y también jugar, ¿no? Porque habíamos tenido problemas con el sonidista que vino, español, que vino a Perú, que estaba muy incómodo. Él parece que vive en Canarias, que me imagino, nunca he estado, pero me imagino que será un lugar muy, muy silencioso, ¿no? Y no se resignaba a que estaba en una de las ciudades más
bulliciosas del mundo. Y él no encontraba resignación y paz en su vida y nos fastidiaba todo el tiempo con que qué horror, que la bulla, que esto y que el otro. No sabíamos cómo decirle, mira, estamos haciendo un retrato del Perú. Imagínate que no suenen los carros. No sería un retrato fidedigno. Entonces, Claro. tranquilízate. Pero él no encontraba paz, no encontraba la paz. Entonces, pues fue, ya ni bien yo llegué a Madrid para trabajar con el diseñador de sonido, que sí entendió muy bien y esto, ¿no? Y me decía, no, vamos, vamos, a mí tampoco, yo también voy contigo y vamos con lo emocional y muy lindo trabajar con Pablo, ¿no? Una persona maravillosa que sí que entendió que, pues en efecto, nosotros estábamos tratando de hablar de nuestra experiencia vital. Y en nuestra experiencia vital, imagínate, yo quisiera ahorita estarte hablando desde afuera de mi sala para poder disfrutar del sol, porque aquí ya estamos de primavera y tal, pero es imposible, hay una construcción al lado. Me he tenido que venir aquí para más o menos gozar de un silencio, poder escucharte, ¿no? Nuestra experiencia es tortuosa, pero es nuestra experiencia, entonces quería que eso. ¿Viste? Es interesante cuando se habla de sonido en el cine, em, porque mucho, o sea, pues a veces pasa desapercibido cuánto trabajo realmente se le pone al sonido para que realmente todo suene. No, muchísimo. Tuvimos un genio ahí de prop. ¿Cómo se dice? No es prop, es Foley. Ah, hicieron un montón de folies. Ah, un montón de Foleys. Esa parte me encantó del trabajo. Era un venezolano maravilloso que se puso a dar a luz, a dar pasos en la selva, a ver si esta madera era mejor que la otra madera para cuando ellos caminan ahí en Belén. Ay, no, un encanto de persona. Kai se llama. Muy buen Ok. estudio, haceme la bocina ahí en Madrid, alguna vez. Todo eso me lo voy a anotar. Pero, Sí, es que hay que buscar siempre tu gente, ¿no? Con la que te entiendes y van a emprender el mismo viaje contigo, porque si no, pues ya tienes. por Unos van supuesto. para un lado y tú vas para otro y es como dos toros ahí que no se entienden, ¿no? Entonces, Sí. ¿para qué? Mejor encontrar como una tribu, ¿no? Que está interesada en hacer lo mismo que tú estás interesado en desarrollar. Y entonces entre los dos, tres, cuatro, cinco, pues todo el mundo va alimentando hacia el mismo lugar y va compartiendo ideas, ¿no? Es muy interesante esto que mencionas porque creo que está muy, yo creo que aparte, a lo largo de la historia hemos creado una cultura, sobre todo respecto al entretenimiento y al arte o a los espacios de creación, hemos desarrollado una cultura individual muy grande. Y, Mm, y en ese aspecto es muy importante lo que mencionas de cuando uno encuentra o va en busca de un equipo, no es buscar a quién te va a dar más para desarrollar tu proyecto, sino quién va a estar más interesado en la idea, porque al final las ideas se comparten entre todos, ¿no? Y al ser una creación colectiva, eh, se aborda de una forma mucho más enriquecedora, creo, el proceso creativo. Y es importante porque al final, ¿no? No sé si te ha pasado, no sé cómo lo has sentido tú, pero debe haber momentos en los que cuando ves Canción sin nombre, una película de Melina Leonard, también debes haber pensado, bueno, pero también ha sido una película de otros, muchas personas que han estado en el proceso, ¿no? Y eso es algo que, con lo claro. que los directores, siento yo, tenemos el deber de desmitificar esta idea del individuo, genio, máster, Stanley Kubrick, como algo así, ¿no? Yo creo que hay que humanizar más esta tarea, esta labor, porque al final lo que estamos haciendo Sí, es eso, es tratar de llevar más humanidad a los seres humanos, ¿no? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, hay que desmitificar muchísimo. Sí, la honestidad primero, es que imagínate, son trabajos colectivos. En efecto, tenemos el mérito de ser líderes, ¿no? De habernos pegado el porrazo de pasar años con el mismo hijo y llevarlo, ¿no? Desde su nacimiento, ¿no? Digamos, o mejor dicho, su concepción a su nacimiento, ¿no? Este, eso es un poco nuestro mérito, esa resiliencia
¿no? Y digamos, el que organiza la fiesta, ¿no? Tú eres el que ha llamado por teléfono a todos. Ya, claro, Pero claro. más allá de eso, pues para que la fiesta funcione, imagínate, tienen que venir primero, ¿no? Y gente que sepa bailar, ¿no? Claro. Ah, qué bonita analogía. Yo creo que en uno de los programas compartí otra, que, claro, es como armar una fiesta, ¿no? Es decir, la preproducción es donde uno empieza a ver, ok, qué vamos a comer, qué vamos a Mm, tomar, qué música vamos a poner, a qué hora va a venir claro. la gente. El rodaje es cuando todo eso se lleva, ¿no? Cuando uno baila, se divierte. Cuando bailas. Dice, todo se arma una peda tremenda y todo así. Y la postproducción es la resaca de eso, ¿no? Cuando uno se le va, cuando uno entra a la sala de edición y empieza a ver el material y dice dos cosas, ¿no? Dice, qué chévere estuvo la fiesta, qué bien salió esto. O dice, puta madre, ¿por qué hice esto? ¿En qué momento dice esto, no? Llegas a corregir cosas, ¿no? Es una, Claro, creo que la es una. reconstruyes, la fiesta. Sí, exacto, ¿no? Y la armas tus recuerdos de nuevo para que la fiesta al final termine siendo chévere en tu cabeza. Es una analogía muy divertida. Y después de armar canción, quería preguntarte esto, ¿cómo? Porque ese día incluso en el Q&A aquí en Berlín tú hablabas de cómo trabajaste con los actores, que no son actores, bueno, la protagonista no es actriz profesional, ¿verdad? No, no se dedica, digamos, a Claro. la actuación, pero sí, tampoco es una persona, habían otros actores que eran músicos o y nunca en su vida habían actuado. Ella había estado, por ejemplo, un año en Cuatro Tablas, ¿no? Haciendo teatro físico. Y eso nos valió muchísimo, ¿no? Porque parte de la, parte de la fuerza que tiene su actuación es su componente físico, ¿no? No duda uno de que ella está embarazada, ¿no? De que ha dado a luz, ¿no? Eso es un gran mérito que ella ya lo traía, ¿no? Pero claro, luego fuimos ensayando y desarrollando un poco su capacidad, ¿no? Ella es antropóloga, es a lo que se ha dedicado, digamos, formalmente, ¿no? Pero vamos, o sea, también ha estado muy, muy metida tenía un grupo que se llamaba Atrévete Magdalena, Ujú. es, vamos, una artista, ¿no? También, con ese grupo hacía performance, en fin, ¿no? Y además otro gran mérito de Pamela es que se comprometió en todos los niveles, ¿no? Eh, Se engordó 17 kilos para poder hacer el rol, ¿no? Que era lo único que a mí me hacía dudar darle el papel, porque ella es una persona muy delgadita, no sé si viste las fotos de Cane. No. Ahí fíjate ay, creo que ya no los tenemos muy, muy a disposición. Pero si vas en la página de Quincena de Realizadores, ahí la puedes ver. Es muy, pero muy, muy delgada. No Wow, delgada, increíble. es hiper delgada. Entonces, uf, em, y fíjate, yo le dije, bueno, hay que subirle un poco, ¿no? Un poco, no mucho, unos 10 kilos, que es bastante, entonces, pero ella dijo, no, yo voy con todo y casi duplicó lo que yo le había pedido, ¿no? Wow. Un nivel de compromiso muy, muy fuerte. Y es que para ella estaba contando la historia de sus madres, ¿no? De su madre, de sus tías, de sus abuelas, ¿no? No era, no era contar una historia más, Wow, digamos. qué increíble, sí. ¿Ya la viste? Wow. Sí, sí, es increíble su transformación. Pero ella admiraba mucho a esos actores que se transforman físicamente, entonces ya desde ahí ella también había un goce en Claro, hay ese. como un reto también, como que un poco más de. Qué bacán. ¿Y cuánto ensayaste para la peli? O sea, me imagino que has llevado ensayos, por, no sé, algún tiempo con ellos. Trabajamos mucho. Mira, ¿cuánto tiempo exactamente? No sé, con toda sinceridad. Yo creo que fue un año, pero no un año de ensayo, sino como que fueron más o menos 6 meses de casting, pero en esos castings habían lo que se dice guachafamente en inglés callbacks, ¿no? O sea, segundos llamados. Ya. Entonces, casi como que eran un poco ensayos porque
obviamente estos actores ya estaban pensados para que tengan los papeles, no se los dábamos por puro miedosos, pero ya pensábamos, ¿no? Desde un primer momento que ellos iban a ser Pamela y Tommy. Ujú. Entonces los llamábamos, ¿no? Les pedíamos el favor, oye, ¿me puedes venir a este, un segundo casting o un tercer casting para ir probándolos con otros actores? Y armar Entonces la Pamela, constelación. claro, Pamela hacía casting con alguien que era el rival de Tommy, digamos, ¿no? A ver Ujú. cómo les iba, qué química había. Y Tommy igual, ¿no? Así, con la competencia de Pamela, hacía casting, así. Ah, qué Entonces, yo creo que en interesante. total un año, Ya, 6 meses de casting es largo, ¿no? largo, largo. Largo. Y en la Y pues que no trabajábamos todos los días, ¿eh? Trabajamos los fines de semana, esencialmente, ¿no? De lunes a viernes era más, hacíamos producción y los fines de semana nos íbamos a Villa El Salvador. claro. Y al final toda la peli se financia con Dafo, ¿no es cierto? No, 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 para nada. Ectafo nos da Ah, ok. un tercio nada más. Luego las coproducciones son para eso, pues. Claro, España, en- a través de la coproducción con España, que podría haber sido otro país, pero fue España, tuvimos el apoyo del programa Ibermedia, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y luego de el ICA, que es como el ministerio de ellos, y luego pues con Estados Unidos tuve un grant, y así, sumándole, llegamos a la meta, ¿no? Claro, o sea que te tardaste también en conseguir el dinero para hacer la peli, ¿no? Ah, sin duda, eso fue lo que más demoró, claro. Claro, porque además uno postula y luego ellos se demoran un montón en darte una respuesta. Claro, no, y tarda también, o sea, hasta que se resuelvan los resultados en cualquier postulación, etcétera, ¿no? Sí, tarda. Yo estaba pensando también un poco en esta idea no sé, me parece curioso porque últimamente he estado chequeando muchas de las pelis que tienen una gran representación de personajes andinos, les va muy bien fuera de Perú y, pero en cines no, en Perú no se ven, no alcanzan tantos espectadores, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión lo hablaba también en un podcast con Carito de Negri y también con Eduardo Ibarra. Estábamos hablando de la formación de público, donde a quién estamos representando cuando estamos escribiendo historias sobre estos personajes y cómo los estamos representando, ¿no? Justo ayer estaba, como siempre, hueveando en internet y buscando cosas que me parecen interesantes y encontré un video ensayo, por ejemplo, de Mónica Delgado sobre los cuerpos explotados en el cine, ¿no? ¿Cuál es la figura del cargador, ¿no? Y siempre una figura andina, etcétera. Entonces, justo estaba pensando mucho sobre esto últimamente, por lo cual también quería preguntarte cómo ves este tema tú y cómo lo sentiste con la peli. O sea, supongo que también te has hecho de una responsabilidad al momento de hacer el casting, ¿no? Ujú. Claro, claro, nuestra responsabilidad era tener la mayor honestidad posible, ¿no? Creo que era eso. Eh, que no se sienta en ningún momento que estamos haciendo una caricatura o que estamos em, representando personas que bien podrían ser ellos mismos y en realidad y usamos a actores que han tenido unas vidas mucho más privilegiadas. Vamos, que el proceso era al revés, ¿no? Era, bueno, vamos a hacer una creación en la cual todos tengamos algo que decir y enriquecer y cambiarlo, no solo enriquecerlo en sentido de va por aquí y yo le sumo, ¿no? Sino tener la posibilidad de influenciarlo mucho más, ¿no? Y, y sí, que quizá fue la condición más importante para que Pamela Mendoza acepte estar en la película, ¿no? Ella, su mayor temor era hacer algo, hacer una representación de la madre andina migrante, una representación que no sea digna, ¿no?
Qué interesante. Justo has mencionado una palabra que me parece clave y es digno, ¿no? La dignidad de todo ciudadano de nuestro país. Creo que es importantísimo tener eso claro cuando hacemos una película. Claro, y digno es como lo opuesto a lo estereotipado, ¿no? Sí, Lo estereotipado creo que es lo indigno, lo, lo que no conoces y no te tomas sino un segundo de tiempo y de manera burda te atreves a exponerlo, ¿no? Lo digno es lo individual, ¿no? Lo más profundo, lo que tiene honestidad, creo yo. lo humano. Qué Lo humano. bonito, qué linda idea. Eso, wow. Creo que sí, han habido un pocos podcasts en los que siento que sí, se llega orgánicamente a una conclusión, así, la has dicho antes de que te la pregunte, incluso. Qué lindo. Meli, estamos llegando al final de la entrevista. Em, yo, de hecho, es divertido porque vuelvo a chequear mis notas y creo que te he preguntado casi todo. Incluso hemos soltado en medio ciertas pelis y cosas que te han marcado o que te han inspirado y eso es chévere porque así también todos nosotros podemos revisar de qué cosas te has nutrido también, ¿no? Y pues, no sé, me queda una duda nada más eh, que es, ¿cuánto tiempo vas a tomarte hasta empezar un nuevo proyecto? Ah, ya lo empecé, ya comenzamos, ya. Sí, sí, ahora es más, creo que tengo dos o tres o cuatro. Ah, genial. Sí, bueno, pero poco a poco, tampoco quiero este, sacar una película por sacarla, ¿no? Claro, Pero sí que vale el éxito y relativo de Canción sin Nombre, vale porque hay mucho, es más sencillo en el sentido de que hay más interés de productores, ¿no? Y ya no es tan difícil, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De que por lo menos hay productores interesados, ¿no? Y están apoyando, sí. Y bueno, y, también la experiencia, ¿no? Que uno gana. y me imagino que mucho de eso, pues ya lo mencionabas, ¿no? Es el recorrido que ha tenido la peli, que es increíble, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, wow. Qué chévere, ¿no? Y lo que me parece que también es lo más bacán de eso es que de eso uno puede valerse para poder poner la peli en cines en Perú, que es donde realmente debiera verse. Sí, claro, claro, ¿no? Estábamos ese exactamente era el sueño. Eso lo conversábamos el otro día con Rolando Toledo, uno de los productores de la película, ¿no? Que realmente uno no se puede permitir pasar mucho tiempo soñando con los grandes festivales porque tú nunca sabes qué puede pasar, si te van a aceptar o no te van a aceptar, en fin. Es un poco pérdida de tiempo ahí, ¿no? O sea, vamos, ¿vas a intentarlo? Sí, claro. Si te va bien y te va mal, en fin. Em, pero sí que el sueño de estar en salas de tu propio país y compartir esto con la gente con la que estás retratando, que ha vivido la época o que se identifica más, ¿no? Más que los que también que ha tenido mucha identificación en todas partes del mundo, ¿eh? Pero, pero evidentemente, pues no, los peruanos la sentimos de otra manera, ¿no? Eso es algo que es un sueño tangible, ¿no? Qué lindo y qué genial que se pueda lograr. Ojalá. Yo vengo diciéndole a casi todas las personas que conozco que debieran ir a ver la peli al cine, pero yo siempre ando como confundido porque no sé si se va a estrenar o cuándo y tal. Y con No, todo este ya contexto viene, ya también. sea por pantalla grande o aunque sea pues por computadora, no es lo ideal, pero bueno, aunque sea que se vea, ¿no? Y que sea pronto, porque ya tanta gente la ha visto afuera que ya nos están como exigiendo casi que quieren verla, ¿no? Entonces en eso estamos. Sí, no, Apenas tenga la fecha y tal, pues te prometo que te aviso ahí. sí, ahí ya yo mando a todos al cine. Muy bien, muy bien. Por lo pronto, mándales a Osnabrück, creo que es el festival alemán donde estamos ahorita, la ciudad Osnabrück. Ah, están ahorita ahí. Sí, estamos ahí en Vistas Latinas.
Vale, ¿Tienes sí. amigos por ahí? Pues, y luego en Innsbruck, que estamos en competencia, selección oficial y en competencia en Austria. Ah, qué buena onda, Ahorita. qué chévere. Sí, sí, ellos están en cines. Qué pena que no puedo estar ahí, pero hubiera hecho mi recorrido Osnabrück, Innsbruck, pero Y te bueno. pasabas a Berlín para ir por un café. Y por supuesto, adoré Berlín cuando estuve, claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya nos conoceremos personalmente en algún otro momento. Por supuesto. Y oye, muchísimas gracias. Encantado con toda la conversación. Es realmente genial que, que encontrar este tipo de realizadores donde donde no sé, la conclusión que tuvimos es bastante chévere, esa idea de la dignidad que tiene que estar presente, ¿no? Y como tú lo pusiste, ¿no? Que la dignidad es lo individual, lo humano y lo profundo, y eso es lo que realmente nos hace reconocer al otro como un ser humano también, esa individualidad que tendremos que Mm. aprender, aceptar y abrazar. Y cuando no nos parece que esté correcta, también denunciar, ¿no? También, también, sí. Sí, denunciar, pero sin renunciar, ¿no? Exacto, Sin exacto. renunciar a la persona. Qué inspiradores Eso. estamos hoy. Bueno, señoras y señores, aquí ha estado Melina León con nosotros. Muchísimas gracias por tomarte el rato, por darnos el rato de conversar y te deseo muchísimos éxitos en los proyectos que se vengan y hasta Mm. una próxima oportunidad. Igualmente, Javier, también muchísimo éxito en tus producciones. Ya nos irás contando. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.